¿Qué tal, mis amados hermanos y mis amadas hermanas? Aquí estoy para que reflexionemos en el clip número 12, en tiempos de cuarentena. En esta oportunidad le he llamado lo que asombró a Jesús o lo que maravilló a Jesús. Eso me trae a hacerme una pregunta: ¿qué puede asombrar al Señor? Que Él creó todo, que todo está bajo su control, que Él tiene el conocimiento total y absoluto de todo lo que nos ha de acontecer desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué es lo que hace que Él deje registrado en el libro de Mateo, por lo menos en esta oportunidad, en las dos extractos que voy a tocar, que está en Mateo capítulo 8 y Mateo capítulo 15, donde el registro bíblico nos dice que Jesús se maravilló, o que nos hace y nos muestra que Jesús se sorprendió? Entonces se pregunta uno, ¿qué será lo que hace que haya ese tipo de reacción de nuestro Señor aquí en la tierra, siendo Él el Señor, el poderoso? Antes de continuar con la reflexión, pienso en el momento cuando nosotros por primera vez vemos algo o llegamos a algún lugar, cuando las personas por primera vez ven el mar, tal vez porque llegan y ven esa majestad, esa hermosura, o cuando se sale en un momento que está totalmente el cielo despejado, en una noche donde hay muchas estrellas y hay una hermosa luna, y entonces usted dice: wow, pero ¿qué es esta belleza? Los colores, cuando vamos en carretera y vemos esos colores de las flores, estos árboles de corteza que a veces están en color amarillo, algunos son amarillos, un amarillo intenso, hermosísimo, o ese anaranjado hermosísimo que le queda grabado a uno en la mente. Bueno, entre todos los colores está uno rojo, está uno como rosadito, pero el que más me gusta a mí, el que más me impresiona es el amarillo. A la distancia usted puede ver un árbol en medio de todo un bosque, y donde él florea y eso amarillo resalta totalmente. Bueno, así de esa misma manera dos personas resaltaron durante el ministerio de Jesús para dejarnos ese registro bíblico. En Mateo capítulo 8, los versos 5 al 13, me gustaría que leamos acerca de un evento donde participó un centurión, y es importante recalcar que es un centurión porque es una persona gentil, no era del pueblo de Israel, era ciudadano romano. Por lo tanto, para efectos de la tradición hebrea, él estaba fuera de pueblo. Al estar fuera del pueblo, pues no era merecedor absolutamente de nada de parte de Dios. Esa era la creencia del momento. Deseo hacer una anotación ahí. El problema principal en los tiempos de Jesús no era realmente que Jesús fuera el Mesías o que Jesús fuera predicado como el Salvador del mundo. Ese no era el problema, porque en realidad ellos tenían muchos dioses, ellos tenían muchas personas o seres en los que ellos confiaban. No, ese no es el mensaje central del problema. El problema es que la predicación del Evangelio es que Jesús es el único Dios, que Jesús es el único Salvador y que Jesús es el único mediador. Ese era el problema. Entonces, ni los romanos, ni los gentiles, ni las autoridades religiosas podían aceptar eso. Cuando digo no podían aceptar eso, era porque para efecto era como decir que no iban a creer en sus dioses, no iban a creer en absolutamente nada de lo que ellos presentaran. Era un tipo de ateísmo para la época, aunque suena raro. O sea, el creer en Jesús para ellos era un tipo de ateísmo porque no se estaba creyendo en sus dioses. Si Jesús hubiera sido un Dios más, si Jesús hubiera sido un Salvador más, o si Jesús hubiera sido un Mesías más, probablemente para los romanos no hubiera habido ningún problema. Probablemente. Ahora, el problema principal, como le digo, es la declaratoria del Evangelio, la declaratoria del mensaje del Señor, que Él es el único, que sobre Él no hay absolutamente nada. De ahí que venía el problema. Bueno, con ese pensamiento, en esa enseñanza y en ese tipo de predicación, Jesús entra a Cafarnaúm, y Cafarnaúm se divide en dos palabras, Cafer y Naúm. Cafer significa pueblo, el pueblo de Naúm. Es importante poder desarrollar la idea alrededor de este nombre, porque Cafarnaúm fue justamente donde Nahum predicó
a una Nínive que iba a ser destruida después de que en los tiempos de Jonás había recibido el perdón. O sea, el Señor viene, manda a Jonás a predicar, Nínive se arrepiente y 3 décadas después aproximadamente Nínive está cayendo otra vez en la misma conducta y Nahum viene y entonces hace la predicación de que Nínive tiene que ser destruido porque dejó de lado ese arrepentimiento que había tenido. Alrededor de eso empieza el mensaje a darnos una idea de lo que está aconteciendo en ese pueblo de Nahum. Jesús entró a Cafarnaúm, dice el verso 5 del capítulo 8 de Mateo, dice, y vino a él un centurión, a quien ya les comenté que era de ciudadano romano, lejos para los hebreos del reino de los cielos. Y este hombre llega rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis hombres soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Y el verso 10 dice, al oír Jesús se maravilló. Y quiero subrayar esta parte. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto, digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se maravillara? ¿Qué fue lo que hizo en esta oportunidad que Jesús concentrara su atención en este hombre y dijera que no había visto en todo Israel semejante cantidad de fe? O sea, esa manifestación de fe, más que en ese hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Para poder nosotros comprender un poquito, tenemos que analizar las palabras de este hombre, porque fue en las palabras de este hombre que Jesús se maravilló. Él le dijo, Señor, no soy digno. Primero hay un reconocimiento de quién es Jesús y quién es Él. O sea, que Jesús es el Señor, que Jesús es para Él la majestad y que Él no es digno ni siquiera de que Jesús vaya a la casa. Pero pone de una vez lo que es el elemento de sorpresa, el elemento de maravilla, el elemento que nos va a enseñar a nosotros en esta reflexión cuando cerremos con un texto de Hebreos, lo que Jesús ve en este hombre. Solamente di la palabra, dice. ¿En qué estaba confiando en este hombre? Estaba confiando en Jesús plenamente, reconociendo su debilidad, reconociendo su incapacidad y creyendo en la palabra del Señor. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. El otro evento lo encontramos en Mateo capítulo 15, los versos 21 al 28, donde él viene saliendo de la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y de Sidón también era una región que se reconocía por los hebreos como entregada básicamente a los gentiles, donde se practicaba muchas cosas que tenían que ver contra Dios, antidioses, y que todas estas cosas que se practicaban ante Dios, lo único que hacía era que llevaba a estas personas a la idolatría. Y en ese lugar, en ese momento, dice el verso 22, y he aquí una cananea, una mujer cananea. Eso significa que no era del pueblo hebreo, igual que el centurión, era totalmente, para efecto de ellos, inaceptable que esta mujer recibiera la atención de Dios. Entonces esta mujer cananea dice que había salido de la región, clamaba al Señor diciéndole, Señor, hijo de David. Ahí ella hace la diferencia entre él y ella. Él es hijo de David, hijo de la promesa, hijo de lo que Dios establece para su pueblo, pero lo primero que hace le dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Vean lo que los discípulos, la actitud que los discípulos toman. Le dice, despídela, o sea, haz que se vaya, Señor. Esta mujer viene gritándonos, está siendo molesta, la verdad es que deberías de decirle que se aleje. Eso es parafraseando la historia y poniendo un poquito de condimento con mis palabras.
a lo que ellos están diciendo para poder entender que ellos en realidad lo que querían era que ella se alejara. ¿Por qué? Porque ellos eran hebreos, ellos consideraron que esta mujer no podía ser parte de la salvación, aunque sean los discípulos, a ese momento todavía ellos no habían entendido la extensión del amor de Dios. Respondiendo, dijo, ¿quién? El Señor le dice a la mujer, respondiendo en el verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Ahí está la expresión, ahí está la frase que va a sorprender a Jesús. Porque él contesta, entonces respondiendo Jesús dijo, verso 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué impactó a Jesús de las palabras? Voy a ir a las palabras de ella para que las repasemos y podamos entenderlo desde la óptica también del momento que lo dijo con el centurión, perdón. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella se está comparando con los perrillos y lo está poniendo a él en una posición de amo. O sea, aunque el centurión y aunque ella sabían que por tradición, por una idea cultural, religiosa de ese momento, ellos no estaban incluidos, ellos estaban apelando a algo en Jesús y eso fue lo que lo maravilló a él y hizo que tuviera esa expresión, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. O cuando dice Mateo, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué fue lo que hizo que Dios, que nuestro Señor Jesucristo se maravillara de estas personas? Voy a leer un verso en Hebreos capítulo 4, 15 al 16 y con esto estaré concluyendo y dando la aplicación de la enseñanza. En Hebreos 4, 14 al 16 dice así, Jesús, el Hijo de Dios, subraye eso, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, lo cual lo pone a él en la posición de victoria, lo cual lo pone a él en la posición de conquista, lo cual lo pone a él en la posición de haber cumplido absolutamente con todas las demandas del Padre. Lo pone elevado hasta lo sumo, lo pone como el excelso, como el magnífico, como el todo. Y como él está en esa posición, entrado en el cielo, o sea, cuando dice entrado en el cielo, es entronado, es ya él con toda potestad sobre lo que está en los cielos y sobre lo que está en la tierra, y todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Por esa razón, dice el verso, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Debido a que él conquistó, nosotros tenemos que confiar de que él conquistó. Aquí es donde viene la parte justamente en el verso 15 que nos conecta a nosotros con la mujer cananea y con el centurión. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. Voy a repetir eso, mis hermanos y mis hermanas. Puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Eso lo que nos enseña a nosotros es que aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros fallamos constantemente, lo que sí creyeron esas dos personas, tanto la cananea como el centurión, era en la capacidad de compasión que tiene Dios en medio de su juicio justo. O sea, puede compadecerse de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Solo, indica el texto, que Él jamás pecó. Cuando yo escucho eso, me permite a mí entender en el verso 16, donde dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, estoy leyéndolo en Dios habla hoy, nos permite acercarnos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se maravillara de estas personas? Uno, que creyeron en su amor, en su capacidad de amor y creyeron en su palabra. En eso creyeron. ¿Y qué es lo que hace que estas personas que formen parte de este registro bíblico?
que no eran hebreas, eran personas rechazadas, desechadas por los sacerdocios de la época, desechadas por el mismo pueblo hebreo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la reflexión de hoy es que usted y yo, debemos de aprender a confiar en el juicio del Señor, en su amor, y que ante acercarnos a Él, reconociéndolo como nuestro amo, como nuestro Señor, reconociendo el poder de su palabra, eso va a hacer que nuestra vida cambie totalmente. Y por eso es que tenemos que creer que si nos acercamos de esa manera, en confianza y creyendo eso, el Señor va a tener para con nosotros misericordia, bondad, y nos va a extender la mano en nuestro momento de necesidad, como lo es en esta época y como lo ha sido en todas las épocas de nuestra vida, hablando de toda la humanidad. Que Dios los bendiga, muchas gracias, y recuerde lo que el Señor nos enseña. Lo que lo sorprende a Él, lo que lo maravilla a Él, es que creamos en su capacidad de amarnos, de aplicar misericordia, de su perdón y también de su palabra. Que ante su palabra, con solamente que Él lo diga, es suficiente para nosotros. No necesitamos más señales, no necesitamos más pruebas. Lo único que necesitamos es creer que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría